En RCR presentamos Tu Candidato 2021. Segunda vuelta. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Tu Candidato 2021. Hoy, sábado 5 de junio, por la mañana, a un día de las elecciones. Mañana son las elecciones. Y como ustedes bien saben, todo está muy pegado, muy empatado. Hemos tenido una segunda vuelta que ha sido, pero sumamente cerrada, con dos candidatos que han generado, digamos, muchas dudas, ambos. Pero creo que ya siendo razonables, y ustedes saben que en este programa nosotros tenemos una línea editorial, lo que más nos ha llamado la atención es las debilidades, las dudas, la improvisación que ha generado, digamos, el candidato Pedro Castillo frente a temas como la salud, la economía, la salud mental, ¿no es cierto? El apoyo, digamos, al turismo, entre otras cosas. Así que hoy día vamos a tener un invitado en unos minutos muy especial, porque vamos a analizar el discurso de Pedro Castillo en el debate anterior. Vamos a analizar palabra tras palabra cómo se desempeñó el señor Pedro Castillo en el debate que tuvo con la señora Keiko Fujimori. Pero antes de empezar con esta entrevista que vamos a tener, quiero, como siempre, darle la bienvenida a José Muñoz, líder de la Fundación Friedrich Naumann en el Perú. Él es el responsable de los proyectos que dirige la Fundación Naumann, que junto con la Red de Comunicación Regional y la Asociación de Contribuyentes del Perú, y también el Centro de Innovación en Políticas Públicas, hacen posible este programa. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por poder participar en este gran proyecto que tiene un escenario bastante complicado el día de mañana, pero esperando que tengamos resultados positivos en todo caso. De acuerdo. Hay una primera pregunta que te quisiera hacer del contexto, ¿no? Porque creo que en estos días, ¿no?, han habido muchos cuestionamientos, muchas dudas. Se ha levantado este tema de la equidad de género, la dignidad de la mujer, debido a algunas declaraciones del candidato Pedro Castillo, pero también debido al debate en el cual Pedro Castillo tuvo esta frase que luego se hizo como que popular, en donde dijo, pues, vamos a darle su lugar a los hombres que ponen los manteles, ¿no? A los hombres que llevan el pan a la casa, y los hombres se la pasó diciendo. Y Keiko le dijo, óigame, las mujeres también, digamos, estamos aquí, ¿no? Pero la gente tiene dudas con respecto a este tema porque a veces no entiende. Y este programa llega a regiones, llega a provincias. Hay muchas personas que no entienden a qué se refiere uno con enfoque de género, con equidad de oportunidades, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, efectivamente, lo que hemos visto no solamente en la última semana, creo que desde ya hace un buen tiempo, es en general un discurso que no necesariamente involucra a diferentes minorías de la sociedad civil. Y en este contexto, nosotros justamente hace 2 semanas, junto y con el liderazgo en realidad del IPL, Instituto Político para la Libertad, realizamos una publicación de un libro llamado Prejuicio y Libertad. El IPL es una de las organizaciones de la sociedad civil que, digamos, lidera sobre todo esta lucha por la igualdad, esta lucha por la equidad y por los derechos de las minorías de la comunidad LGTBIQ. En ese sentido, ellos han analizado varios de los problemas que se tienen en el Perú en cuanto a cómo se maneja o cómo se incluye de parte de los dos partidos la política para la comunidad, y en realidad llegan a la conclusión que existe un negacionismo por parte de Perú Libre respecto a los derechos de estas minorías, ¿no? Es más, no solamente se queda en declaraciones, digamos, de negación, sino en algunos casos también se tienen declaraciones agresivas, incluso machistas también, respecto al rol de la mujer, y además sin reconocer que tenemos tantas mujeres emprendedoras en el país
que han hecho que este país progrese. Y creo que ahí hay un discurso que no solamente parte de este desconocimiento o ignorancia respecto a los derechos de las minorías de la comunidad LGTB, sino también del rol de la mujer en la sociedad y el rol de la mujer empresaria, el rol de la mujer líder en casa, el rol de la mujer emprendedora, que en realidad es lamentable y que nos sorprende en realidad porque está en concordancia con los valores, digamos, de una sociedad que quiere progresar, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, no solamente las declaraciones de Pedro Castillo, las declaraciones de Vladimir Cerrón, hay muchas mujeres en el pueblo, José, yo te soy muy honesto, mujeres trabajadoras, emprendedoras, que muchas veces ellas mismas, de alguna forma sin querer a veces o queriendo, confirman un poco esta especie de machismo, este paternalismo, ¿no? Y creen que un profesor, un ser autoritario, una persona, digamos, que habla fuerte, que es prepotente, ¿no? Es lo que se necesita en el país para poner orden, ¿no? Y te menciono esto, ¿por qué? Porque se confunden dos cosas. Una cosa es que tú necesites un presidente o una presidenta que ponga orden, que tenga carácter, que sea firme en sus políticas y que, digamos, esté preparado para poner mano dura cuando haya que poner mano dura. Y otra cosa es que tengas un hombre que si es que es hombre el presidente, que sea machista, que sea misógino, digamos, y que tenga una serie de actitudes y de comentarios, digamos, negativos hacia la mujer, hacia el rol de la mujer, o que simplemente no le interese, que es lo que a veces parece, ¿no? O sea, que no está ni siquiera en su discurso, en su mapa, ¿no? Ahora, otro tema que estuvo muy interesante, y te pregunto para que también a ver nos cuentes tu opinión, es, digamos, en este contexto, digamos, de pandemia, ¿no? Las pequeñas empresas han sufrido mucho, han habido muchísimas dificultades para el crecimiento, para la recuperación económica. Y se ha tocado el tema del turismo, es decir, el turismo como una fuente de riqueza para muchas regiones del país, que es muy importante. Muchas regiones viven, muchas ciudades, provincias y regiones viven directamente del turismo. Y a veces hasta solamente del turismo, ¿no? Y acá más bien se vio del lado de la candidata Keiko Fujimori una serie de propuestas muy rápidas, cero impuestos para las empresas de turismo y de gastronomía, subsidios para poder pagar las deudas y los créditos de estas empresas, mientras que el señor Castillo hubo un vacío en ese sentido y tuvo una palabra un poco extraña, una frase extraña, diciendo que había que apostar por el turismo sin fines de lucro, que al final nadie pues entiende muy bien a qué se refiere, porque ya eso lo veremos con el invitado que tenemos hoy día, pero no entendíamos muy bien, digamos, ¿no? Y la libertad económica otra vez está en el medio, ¿no? El apoyo a la pequeña empresa, el apoyo a los emprendedores. Digamos, la fundación apoya, digamos, la libertad económica, la libre competencia. ¿Qué opinión les merece la importancia que tienen para estos dos candidatos, digamos, la recuperación económica de este sector? Sí, el tema parte también de esta idea de turismo sin fines de lucro, pero creo que va mucho más allá, ¿no? En primer lugar, tenemos que reconocer que en el Perú hay alrededor de 3.5 millones de trabajadores en el sector turismo, además de las miles de micro y pequeñas empresas que son proveedoras o que forman parte de esta cadena de valor. Entonces, ahí al proponer hacer una propuesta de ese tipo, está atacando directamente a uno de los sectores más afectados por la pandemia, ¿no? Y que además están en una situación todavía de incertidumbre porque no se sabe exactamente cuándo se va a normalizar todo este tema. En segundo lugar, si uno ve también cuál es la posición, especialmente de Perú Libre, respecto al libre mercado, respecto a la economía social de mercado, y ahí nosotros tenemos efectivamente ciertos insumos por parte de diferentes organizaciones con las que trabajamos, como MIPES Unidas del Perú, o la Asociación de Emprendedores de Perú, la Asociación de Contribuyentes también. Tenemos una situación donde tenemos alrededor de 4 millones de micro y pequeñas empresas, que además tenemos alrededor de 13 millones de puestos de trabajo que
que podrían verse afectados digamos, al limitar y tratar de estatizar lo máximo la economía. Además, también el plan de Perú Libre busca atacar las importaciones. Incluso se habla de prohibir importaciones. Y eso también afecta directamente a pequeñas y microempresas, ¿no? Tenemos alrededor de 10.000 pequeñas empresas que trabajan en el sector de importaciones o que se dedican a las importaciones, y microempresas alrededor de 26.000. Y además tenemos una buena parte de micro y pequeñas empresas que trabajan en el rubro textil. Al, digamos, limitar las importaciones, prácticamente se puede bajar el sector textil, que es también fundamental y que, digamos, ha venido teniendo crecimiento sostenido en los últimos años. Y además, eso tiene implicancias directas para el consumidor final, como la escasez, el incremento de los precios, y sobre todo un impacto también en la institucionalidad del país, ¿no? Porque Perú ha firmado tratados de libre comercio. Perú forma parte de instituciones internacionales a las que también tiene que responder y que posiblemente podrían desembocar en distintos litigios que puedan aparecer por limitar estas importaciones. Han habido distintos pronunciamientos de parte de distintos gremios, especialmente de micro y pequeños empresarios, que están totalmente en contra de las propuestas económicas de la agrupación Perú Libre. Y en ese sentido, yo me pregunto si es que el interés real del partido es beneficiar al pueblo, beneficiar a la gran mayoría de la población. Entonces creo que están siguiendo el camino equivocado, porque es justamente la mayor cantidad de la población la que representa esta gran cantidad de micro y pequeños empresarios, que son la mayoría de empresarios en el país. De acuerdo. José, pensando ya en las elecciones que son el día de mañana, ¿cuáles son tus reflexiones? ¿Qué les quisieras decir a los votantes, a los electores? ¿Cuál sería tu mensaje para los peruanos que mañana van a votar, no solamente en el Perú, sino también en varios países del mundo? Mira, tengo en realidad dos comentarios al respecto. En primer lugar, creo que es fundamental en estas elecciones, bueno, siempre es fundamental, pero creo que hoy más que nunca es fundamental ir a votar y tomar una decisión. Creo que es importante tomar una decisión, y acá me permito citar a Popper en el sentido de que al final del día no importa si sale la derecha, la izquierda o el centro, pero importan las instituciones. Y acá hay que pensar qué candidato garantiza que las instituciones vayan a continuar. Y cuando hablo de instituciones me refiero a las instituciones económicas, a los entes independientes como el Tribunal Constitucional, y nos pueden garantizar que la democracia pueda seguir siendo participativa, ¿no? Y en segundo lugar, meditar mucho lo que está en juego, ¿no? Meditar mucho lo que, digamos, las decisiones que se puedan tomar ahora pueden tener impactos importantes en las siguientes décadas para el país. Así que creo que hay que meditar muy bien la decisión en cuanto al partido que se va a elegir, y ojalá pues que gane la democracia, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, José. Gracias por estar gracias. como siempre con nosotros en la introducción de este programa todos los sábados. Vamos a una pequeña pausa comercial, amigos, y regresamos con tu candidato 2021. Ya nos vemos en unos minutos. Sigamos en Tu Candidato 2021. Hola, muy buenos días. Gracias. Regresamos en Tu Candidato 2021. Último programa de la segunda vuelta antes de las elecciones. Estamos hoy sábado 5 de junio por la mañana, y mañana es el gran día, el día que va a estar pero más ajustado que pantalón de torero, más ajustado, digamos, que nunca, porque estas elecciones han estado muy, muy cerradas. Y como les comentaba al inicio de este programa, después de la introducción, tenemos hoy un invitado muy especial, un analista político, especialista en comunicación política, el señor Henry Rafael. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, José Ignacio, y también con la ansiedad de lo que vaya a pasar mañana. Increíble lo que nos ha tocado vivir, pero ahora, digamos, ya más allá de las encuestas, todo está ajustado, todo va a estar, pero final de película.
queríamos invitarte a ti por una razón muy sencilla, porque creo que es importante para la población, para los votantes, no dejar pasar lo que ocurrió el domingo pasado, no dejar pasar lo que los mismos candidatos han declarado, han afirmado. Y en ese sentido queríamos conversar contigo acerca del debate técnico, sobre la participación del señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, para analizar, sobre todo, porque tú eres muy bueno en esto, analizar el discurso, analizar la narrativa, las palabras, ¿no? O sea, ¿qué dejó cada candidato, digamos, después del debate del domingo pasado? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de ese debate? A ver, creo, primero que por suerte ya estamos un poco todos a la expectativa de lo que vaya a suceder mañana. Y en esa misma línea, eh, creo que los debates, no solamente el de Keiko Fujimori con Pedro Castillo, sino los anteriores, creo que sí ayudaron o generan una movilización en el voto popular que vamos a ver reflejado mañana. Creo además que hay una sensación, lo que yo explicaba en algunos foros, de un swing vote, ¿no? El voto pendular de muchos peruanos que en esta mañana, mientras tú y yo estamos hablando, y por eso es que esta entrevista es súper importante, están empezando realmente a pensar, a decidir su voto, porque estas 48 horas de no campaña es lo que les va a permitir un poco como respirar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Este voto pendular es interesante porque oscila entre uno y otro como sin nada, o sea, no hay ningún arraigo con ninguno de los dos candidatos. Y tengo la sensación que por estas encuestas que ya están empezando a circular entre nosotros y que no podemos revelar, es más o menos como se puede orientar la votación de mañana. Yo lo veo aún con esperanza de que finalmente prime la necesidad de sostener la economía del país, ¿no? O sea, creo que las elecciones de este año presidenciales nos ponen en una situación peligrosa de qué privilegian los peruanos. Y tengo la sensación, ya para ir contestando mayor tu voto, que los debates, tu pregunta, perdón, los debates ayudaron un poco a entender que más allá de los antagonismos, de los antis de ambos lados, sí hay algo que les preocupa a una gran cantidad de peruanos, es dónde voy a conseguir trabajo, quién me va a dar de comer, qué gobierno va a sostener la posibilidad de volver a reinsertarme, engancharme en la economía. Y creo que en la mayoría de casas que nos están escuchando dicen, sí, pues no, claro, o sea, mi rabia, mi bronca y mi frustración es real, porque el sistema me ha fallado y literalmente no me ha dado ni seguridad ni trabajo. Pero entre los dos, ¿quién realmente hoy va a tener la capacidad para dármelo de manera inmediata, sin necesidad de pasar por cambios de constitución u otras cosas por el estilo, ¿no? Perdón. Ahora, vamos a Pedro Castillo. Pedro Castillo tuvo frases que luego nosotros en la Asociación de Contribuyentes, tú conoces un poco el trabajo al que me dedico, hicimos una transcripción literal de las frases de Pedro Castillo. Y en un momento, por ejemplo, Keiko Fujimori le pregunta, ¿no?, ¿cómo va a vacunar usted, digamos, a las personas? Y Pedro Castillo tiene una serie de palabras que no conectan, ¿no? Él dice, oh, mira, el derecho constitucional y no vamos a mendigar, pero los niños tienen el estómago vacío, entonces esa va a ser nuestra prioridad. Y así, digamos, tuvo varias respuestas. ¿Qué problemas encuentras tú en este discurso de Castillo? ¿Por qué Castillo no se deja entender? ¿Es un problema simplemente de formas? ¿Es un problema de fondo? Yo tengo la sensación que es un problema de fondo, porque él en las formas se nota que intenta aprenderse sus discursos, cuando se lo aprende bien, lo hace bien, ¿no? La famosa frase de no más pobres en un país rico, o palabra de maestro, son frases aprendidas, no es que él se las haya creado. Pero creo que tiene limitadas capacidades de entendimiento. Una cosa, mejor dicho, le es más fácil entender frases que entender gestión y explicar la gestión, porque lo que él tenía que explicar era gestión pública, modernización del Estado, qué hacer como Estado. Y como le es difícil entender qué se hace, o probablemente nunca ha estado en el entorno para hablar de presupuesto, de financiamiento, no le salen las palabras porque no son palabras en las cuales él se desenvuelve. Él se desenvuelve en un mundo donde las frases populistas, digamos, de literatura, que yo llamo, ¿no?, le salen más bonitas,
pero cuando se trata de hablar de temas de fondo se confunde y en esa confusión de tratar de recordar algo de memoria y el nervio sale con cualquier cosa. Eso por un lado, pero lo de fondo a mí sí me preocupa, son cosas que no tienen que ver con el fraseo, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de su machismo y la forma como se incita la violencia en las calles y a la mujer. O sea, eso no es un fraseo, eso le sale natural y tiene muchos discursos en las plazas y calles poniendo en valor el tema del machismo. En el debate, además, tú recordarás, solo se dirigía a los hombres y llegó a decir algo que casi no es entendido en la familia. Él dijo, los hombres que paran la olla, cuando las personas que paran la olla son las mujeres, ¿no? O sea, y no por un tema de machismo, sino son las mujeres que están mucho más preocupadas en trabajar, en llevar, son, digamos, son como la mamá de los pollitos, ¿no? Las mujeres son las creadoras, el núcleo de la unidad familiar. Y por allí creo que Keiko ha acertado en llevar el mensaje a las mujeres, porque si hablamos de unidad, el núcleo de la familia son las abuelas, las mamás y eventualmente los hijos que vamos siguiendo ese núcleo de la unidad familiar. Y yo creo que allí, lo que te dije, una cosa es el discurso y otra cosa es la esencia. Y creo que en esencia él tiene principios de izquierda porque se le sale a cada rato. Él en el discurso trata de hablar bajito, bueno, sí, que vamos a estar tranquilos, que no vamos a fomentar la violencia. Sale al discurso y dice, malditos, desgraciados. Entonces, claro, genera su esencia. Y a mí sí me preocupa grandemente su machismo, que en el Perú ya es un problema, y el tema del feminicidio me parece una de las cosas que más le va a costar en el escrutinio mañana. Eso es un tema clave, le has dado en el blanco, vemos, con el tema de las mujeres, el machismo, el enfoque de género. Luego, en otro momento, agarró y dijo, vamos a pasar al tema del rol del Estado, ¿no? El Estado tiene que, así lo dijo además explícitamente, tú lo recuerdas, el Estado tiene que controlar a la población y al mercado y a los mercados. Y parecía, digamos, que uno pensaría, porque yo he leído la transcripción completa y muchas veces no articulaba ideas porque se trababa o las palabras las enredaba, pero en este caso lo dijo, pero clarito, ¿no? Entonces, además del tema de su abandono, digamos, o de su falta de conciencia sobre el rol de la mujer, no solamente en ese momento, en varios momentos hablaba, ¿no?, de un Estado, pues, efectivamente intervencionista, estatista, con más control, bla, bla, y soltó esta frase. A veces la gente no entiende, este programa, Henry, llega a regiones, llega a provincias, no es un programa que llegue a Lima. Y la población a veces no entiende, no sabe, no percibe el peligro que implica un Estado que te controle. En otro momento dijo, el Estado tiene que estar dentro y fuera del hogar. Así lo dijo, ¿no? Con esas explícitas palabras. Entonces, ¿cómo ves tú este tema ya en cuanto al rol del Estado en el candidato Castillo? Bueno, allí es donde comienza a surgir las dudas, porque los únicos estados donde hoy te controlan dentro y fuera del hogar son Cuba y Venezuela. Entonces, no es antojadizo recordar a la gente que hay un espíritu comunista y chavista en el discurso del señor Castillo. Es más, yo diría, y para explicarle a la ciudadanía, que cuando él sale en su discurso y dice el Estado tiene que controlar los mercados, en el fondo nos ha dicho eso de manera, es como que, miren, les voy a contar la novela contada por partes. Un capítulo se llama El Estado tiene que controlar los mercados, o sea, el lugar donde usted compra su papa, su pollo, su camote, ¿ok? Eso lo tiene que controlar el Estado. Yo voy a decidir, como en la época de García, el primer desastroso gobierno de García, que solamente puedes comprar 1 kilo de pollo, ya no 2 ni 3, porque yo voy a controlar cuánto puedes y debes comprar. Y tienes que hacer la cola si yo quieres, porque no te voy a dar más, porque esto va a ser controlado. Esto también nos ha dicho cuando dice, tenemos que cerrar el Tribunal Constitucional de Defensoría del Pueblo. Claro, a nosotros no nos da de comer el Tribunal Constitucional. ¿Qué importa? Bueno, eso es control, porque ese tribunal es el que permite cambiar leyes e incluso podría ser el hueso duro de roer, el bache más grande en una posible y no negada voluntad de perpetuarse en el poder, como estos gobiernos que mantienen ese estado de control. Cuando dice, tengo que controlar la Defensoría del Pueblo, ¿dónde, a qué lugar en las regiones principalmente llegamos cuando hay abuso, cuando nos quitan cuando, sobre todo en los lugares donde hay ganadería, cuando nos roban el ganado? ¿A dónde vamos?
Vamos a la Defensoría del Pueblo a pedir que intervengan, que investiguen. Cuando hubo la época de violencia terrorista en el Perú, ¿a dónde iban las mamás con sus familias a buscar que por favor encuentren a sus esposos, a sus hijos? ¿Quién recibía esas denuncias? La Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo probablemente es la institución más cercana, incluso más cercana que el Poder Judicial. Cuando te dicen hay que cerrarla, es que yo la voy a controlar. Donde el derecho tuyo, y ahí viene la palabra, la libertad, empieza a ser coartada. Yo tengo una frase y esa es mi opinión personal, y por supuesto no pretendo que la gente opine como yo, pero mi opinión, mi manera de ver el Perú es que efectivamente es probable que sobre Keiko haya muchas dudas, pero tengo la sensación que hay más capacidad de que en el caso de Keiko Fujimori, cuando veamos los peruanos que esté haciendo algo erróneo o esté haciendo algo contra sus promesas de libertad y de respeto a las normas y a las leyes, creo que va a ser mucho más fácil armar una protesta gran y masiva y hacerle sentir a la señora Keiko Fujimori que no puede fallar a los peruanos e incluso ir más allá. Y no quiero hablar de acciones constitucionales. Yo lo que creo es que esa libertad que vamos a tener para poder poner, por decirlo así, en su sitio una Keiko Fujimori si se sale de los cánones prometidos, vamos a perderla, porque creo que con el señor Castillo no hay capacidad de supervisión, porque las instituciones llamadas a supervisar, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, que ciertamente no le dan de comer a usted, pero permiten que el sistema le asegure a usted la libertad de, si es que algo pasara contra sus hijos, contra sus esposos, puede usted llegar y reclamar, y la Contraloría sobre todo es la que permite que no haya robos en el Estado. Y ahí me preocupa porque veamos pues que el presidente del partido del señor Castillo es justamente un sentenciado por corrupción. De acuerdo. Hemos visto el tema de la mujer, el tema del Estado, ahora pasamos al tema más económico y que es el que tú has mencionado acá en tu comentario, el tema de las pequeñas empresas. Dentro de esta narrativa, de este discurso, en algún momento el señor Pedro Castillo dijo algo que en verdad tampoco entendemos de qué se trataba, y habló de un turismo sin fines de lucro, ¿no? Y dijo, hay que apostar por un turismo sin fines de lucro. Y la verdad es que, otra vez, la palabra lucro, tú sabes que siempre ha tenido una connotación negativa, ¿no? Sin embargo, la palabra lucro lo único que significa es riqueza, rentabilidad, utilidad, ganancia, ¿no? ¿Por qué esta perspectiva de Castillo con respecto a la economía es tan, digamos, tiene que siempre tender hacia eso, ¿no? A la gente pobre le interesa llevar un plato de comida, un pan a la casa, quieren trabajar, quieren ganar plata, quieren ahorrar. Nadie está pensando en ganar menos plata, todos queremos ganar más plata, desde el más pobre hasta el que no es tan pobre. Y sale este señor Castillo, seguramente bien intencionado y con buena voluntad y con una serie de principios pues, que él seguramente defiende, a hablar de turismo sin fines de lucro. ¿Qué hay detrás de este concepto? ¿Cuál es la narrativa que está detrás de esta frase turismo sin fines de lucro? Primero, hay que explicar, creo yo, qué es el lucro, ¿no? Y en términos fáciles, miren, ¿saben ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, que cómo es que logramos nosotros, usted que trabaja en el campo, o su esposo en la minería, o en el pequeño negocio, están en el establecimiento? ¿Qué es lo que hace que usted pueda comprar pan, pollo, carne, leche, azúcar, un vestidito, unos zapatitos? El lucro. El lucro es ganancia. Ganancia es lo que ganamos con nuestro sueldo o lo que ganamos en los negocios de esto famoso. ¿Cuánto me cuesta vender, no sé, este pomito de alcohol? Yo lo compré por 50 centavos y lo vendo en un sol, porque el mercado lo regula un sol. ¿Qué me permite ganar 50 centavos? En 10 pomitos voy a ganar 10 soles, que me va a permitir comprar el pan del día, un kilo de pollo, probablemente un kilo de azúcar y algunas verduritas que me paran la olla del día. Esos 10 solcitos. Ok, eso que se llama ganancia, que me permite llevar comida a mi casa, se le puede llamar lucro. Eso es lo que todos hacemos a la hora de buscar una inversión. Lo que está mal es, claro, cuando el lucro viene a costa de la sobrevaloración, de la utilización excesiva de las ganancias a costa de la pobreza. Eso es otra historia. Pero el lucro es la ganancia que todos los seres humanos buscamos y que necesitamos para poder llevar comida, salud y para poder tener trabajo.
¿Qué pasa? Que cuando yo digo que el turismo puede ser sin lucro, entonces imagínense en el Cusco, sobre todo. Yo veía con mucha pena, y la verdad con mucha pena, acongojado porque no creo que la violencia represente a los peruanos, pero esa violencia que se desató hace unos días atrás, de señores y personas violentando, tirando piedras a las caravanas de carros que estaban haciendo la campaña de la señora Fujimori, me preguntaba, ¿no se dan cuenta que el eje económico de esa ciudad, por ejemplo, es el turismo? Y nadie hace turismo. Usted, imagínese que usted quiere decir, mire, yo tengo acá mi casita y puede ser un hostalito. Sí, puede ser un hostalito, ¿no? Ahora que está de moda, poder tener, albergar unas cuantas personas, tengo un par de cuartos. Usted los va a vender, ¿verdad? Entonces, ¿a cuándo va a alquilar el cuarto? Imagínese, mire, yo con 20 solcitos que me den, perfecto, ok. Pero va a decir, ok, pero tengo que sacar cuentas. ¿Cuánto me cuesta la limpieza, las sábanas, el cuidado? ¿Quién va a atender para que los atienda a los señores? Te saca sus cuentas y dice, no, 20 no me va a alcanzar. Con 20 tengo que pagar el jornal diario. Entonces lo voy a poner en 30, porque mi lucro es de 10 soles, su ganancia. Entonces, el turismo no puede vivir de otra forma porque si no, no sería una industria. Entonces, todo lo ganaría el Estado. Y allí está el peligro, señor, que cuando le proponen a ustedes un Estado, un gobierno estatista, es donde no vamos a tener la capacidad de autogenerarnos riquezas, mínimas o grandes, donde el Estado va a querer generar todas las riquezas y darle a usted el permiso, ni siquiera el dinero, el permiso para que vaya al mercado y recoja 1 kilo de pollo, un atún y por ahí 1 kilo de azúcar. Pero ya no va a poder usted administrar a su gusto, a su libertad, qué comer, dónde trabajar, dónde estudian sus hijos, porque todo va a ser administrado por el Estado. Estos son los estados, esos son los gobiernos estatistas. De acuerdo. Ahora, finalmente, y creo que ya como conclusión, pero avanzando en la lógica, creo que de una manera bastante ordenada. El señor Pedro Castillo tenía un plan que era el febrero de 2020, que nunca actualizaron, nunca tomó en cuenta el COVID. Luego en la primera vuelta lo mantuvieron, creo que ni siquiera pensaron que iban a pasar a la segunda vuelta. Luego en la segunda vuelta, las primeras 3, 4, 5 semanas tampoco tuvieron nada. Es más, el señor Castillo dijo que los equipos técnicos eran algo del pasado, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y luego salieron con un plan, bueno, primero salieron con 4 o 5 señores en Gamarra, que eran como que su equipo, luego el siguiente martes entraron unos cuantos más. Hoy día han presentado más gente que en verdad ya estaba, pero las han representado. Sacaron un plan de 100 días, que en verdad tampoco era un plan, eran 15 páginas, incluso las páginas están mal enumeradas. Y hoy día han sacado otro nuevo plan. Tienes un candidato que tiene 3, 4 planes, 3, 4 equipos, que en verdad no articula las ideas correctamente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, ¿qué opinas de esto? Pero además, yo creo que la población tiene un poco de esa idea, ¿no? O sea, a la población, al pueblo le ha bastado que Castillo sea como ellos, que Castillo sea un hombre de pueblo, que Castillo hable de cambio, que no importa lo que pase, no importa lo que tenga, no importa el profesionalismo, no importa nada, la cosa es que él va a cambiarla. Y eso es muy peligroso, evidentemente, porque más allá de la ideología socialista, comunista, estatista, como quieras llamarla, está el tema de la preparación técnica que debe tener una persona y su equipo para poder gobernar. Y en el debate se vio eso, el señor Castillo no tenía casi nada, más que 2 o 3 cosas que ya las había dicho, se la pasó diciendo cosas muy generales e incluso gastando menos del tiempo que podía, le sobraba tiempo. ¿Qué opinas de este tema con respecto al candidato Pedro Castillo, Henry? Mira, yo he tenido la suerte de estudiar en un colegio fiscal, en un colegio de Guadalupe, y estudiar en otra universidad emblemática como es la Universidad de San Marcos. Y tuve la experiencia de estudiar el servicio militar obligatorio, que en esa época era necesario justamente como parte de la lucha contra el terrorismo. Recuerdo muy bien que habían valores militares que te decían, que me hacían recordar, y esto lo van a entender la gente que nos escucha, las personas que nos escuchan, es el famoso Amasúa, Maqueya, Mayuya, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Bueno, a mí cuando escucho palabras como las de nosotros presentamos un plan al Jurado Nacional de Elecciones, pero ese no era el plan, sino era un ideario, es casi la suma de los 3 valores. No seas mentiroso,
no seas ladrón ni seas ocioso. No seas mentiroso porque el Jurado Nacional de Elecciones, estimados amigos, no pide a las agrupaciones un ideario. El Jurado Nacional de Elecciones en su reglamento lo que dice es envíennos su plan de gobierno. Es como que mañana usted me diga, Henry, para venir a mi ciudad yo necesito que me envíes tus documentos. Y yo te mando mi libreta de notas de la universidad. Y yo te digo, bueno, ese es mi documento. Te estoy engañando, ¿no? Y si no te estoy engañando, probablemente después no puedo decir que no lo hice. El señor Castillo ha presentado un plan de gobierno que después, ahí viene el, no seas ocioso, no seas mentiroso. No sé si por ociosidad o por mentir, no habían hecho el trabajo de, como bien dice, de incluir el COVID o pensar en la posibilidad de que iban a hacer gobierno. Con lo cual, este asunto me lleva al tercer nivel, ¿no? Porque claro, si no eres ocioso y no seas mentiroso, bueno, ¿quién hizo el ideario que está en el Jurado Nacional de Elecciones como el plan de gobierno del Perú Libre? El señor Vladimir Cerrón, el señor sentenciado por corrupción, por robarle a ustedes en Junín, a ustedes no ciudadanos, sino a todos nosotros, por robarnos nuestros impuestos y llevárselos y metérselos al bolsillo. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Yo diría que esas son las premisas hoy de la propuesta que nos da Castillo. Bueno, y complicado el escenario porque si te das cuenta es un escenario en el cual hay un voto muy fuerte por el cambio. Hay un voto muy fuerte por el cambio, pero es un voto que no tiene un sustento, una razón de ser, ¿no? Es el cambio por el cambio, ¿no? ¿Qué le dirías ya para terminar a los electores, a los votantes que van a acercarse el día de mañana a votar? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, yo no puedo estar más conectado con la frustración de las personas, porque insisto, yo estudié en un colegio fiscal, estudié en una universidad la más emblemática, y soy de la generación, creo que como tú, quizás también, José Ignacio, y varios que nos escuchan, la generación que sufrió el terrorismo, porque lo sufrimos, o sea, nadie me quita a mí los cochebombas, los muertos, la gente, la sensación de que estábamos literalmente tomados por la violencia terrorista, el temor con el que vivíamos, las velas con las que estudiaba, no había internet, no había capacidad de comunicarnos, no había Zoom, no había nada. O sea, esa sensación de miedo y de incapacidad hasta para estudiar y de ver a mis padres que se iban y no volvían en la noche, o cuando volvían no sabíamos si estaban, y si llegaban, se demoraban unos minutos, no sabíamos si se les había explotado un coche bomba en la carretera o en el bus o qué sé yo. Eso nadie me lo quita. Como tampoco nadie me quita el recuerdo de el gobierno de Alberto Fujimori, en la cual yo, por ejemplo, como estudiante, salí y marché para protestar por lo que yo en esa época consideraba abusos de poder. Entonces, claro que soy una generación que creo yo, como todos nosotros, entendemos la frustración del pueblo cuando 20 o 30 años después hay hambre, hay miseria, hay corrupción, hay cansancio y no hay trabajo. Todo eso, ¿cómo no se puede entender? Lo que es peligroso es que a raíz de esta frustración se nos quiera manipular para llevarnos a un gobierno totalitario y estadista. Y después, como ser humano, creo que todos, hombres y mujeres, en las casas, ¿entender? Cuando cometemos un error y pedimos una segunda oportunidad mirando a los ojos a la gente, creo que los peruanos somos capaces de darnos esa segunda oportunidad. ¿Quién no ha dado una segunda oportunidad a nadie? A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras novias, esposas, esposos. ¿Quién no le ha dado una segunda oportunidad? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el señor Castillo no está pidiendo una segunda oportunidad, porque el señor Castillo lo que está haciendo es la primera oportunidad porque el terrorismo nunca nos ha gobernado y esta vez nos puede gobernar. La señora Keiko nos está pidiendo una segunda oportunidad y por eso digo, es una segunda oportunidad donde tiene, por lo menos va a tener al 70, no al 50, al 70% de la población con los ojos bien abiertos y listos con las zapatillas para salir a protestar si nos defraudan. Tengo la sensación que esa libertad que tendríamos para ejercer nuestro derecho en las calles para protestar, no la tendríamos ni la vamos a tener en un gobierno de Castilla. Y peor aún, los que más van a sufrir son los pobres y los extremos pobres, porque literalmente
ya está subiendo el pollo, ya está subiendo el pan, ya está subiendo la gasolina, ya está subiendo todo. Y finalmente, lamentablemente, es cierto, esta pandemia nos golpeó, pero si no recuperamos tu economía, su economía, si no recuperamos que en este año usted, señor, usted, señora, tenga trabajo, creo que vamos a ir camino literalmente a un país ya ingobernable, y creo que eso nadie quiere. Y en este momento, sí, creo que la unidad de los peruanos nos debe permitir apostar por un cambio, pero un cambio con esperanza y no un cambio simplemente por las razones verdaderas de la frustración. Pero cuidado que la frustración y el odio, como dicen en la religión y en varias religiones, el odio y la frustración no son buenas consejeras. Y creo que en estas horas que quedan nos toca mirarnos y decirnos, ok, ¿qué nos queda? No hay otra opción. ¿Y cuál de las opciones nos puede permitir conseguir trabajo inmediato y con el trabajo poder mantener que mis hijos o sus hijos vayan mañana a la escuela este año, no el próximo, que ya vayan corriendo a la escuela y que la vacunación sea efectiva y, por supuesto, pretender y seguir aspirando a ser un país unido y desarrollado? Creo que hacia eso debemos pensar a la hora de marcar lo que querramos marcar mañana domingo. De acuerdo, muchísimas gracias, Henry, como siempre, por tus apreciaciones muy, muy sensatas y muy claras. Y nada, esperemos pues que los votantes y los electores te escuchen y hagan lo que efectivamente les recomiendas, que es que votar con la razón, pensando, digamos, en la familia, pensando en el bienestar de los nuestros, en la estabilidad. Y coincido contigo, digamos, ¿no? Pensando en no solamente el cambio por el cambio, sino también en quién va a poder ser un presidente que nosotros vamos a poder controlar desde la ciudadanía, vamos a poder justamente exigirle que haga las cosas bien. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Henry. Nos vemos pronto. Mucho gusto y un saludo principalmente a todo el Perú profundo, a donde llegues. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Tu Candidato 2021 y regresamos ya con las palabras finales y el cierre del programa. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Regresamos para cerrar y terminar con este programa, Tu Candidato 2021, el último programa antes de las elecciones, de la segunda vuelta electoral. Hemos conversado con Henry Rafael acerca de las características del candidato Pedro Castillo sobre la base del debate técnico. Las dificultades que tuvo el señor Pedro Castillo para plantear una estrategia con respecto a la pandemia, la vacunación. No dijo absolutamente nada acerca de cómo iba a vacunar a la población. La peligrosísima forma de entender al Estado, en donde prácticamente planteaba que el Estado debía controlar a la población. Yo no entiendo cómo uno podría votar por alguien que dice que el Estado te va a controlar. Y luego decirte que el Estado debe estar dentro y fuera de tu casa. Yo no quiero al Estado dentro de mi casa, tú tampoco. En tercer lugar, esta idea equivocada de la riqueza, de la ganancia, que lo explicó muy bien el señor Rafael, ¿no? Cómo la ganancia es lo que te permite ahorrar, la ganancia es lo que te permite sentirte tranquilo, la ganancia, la riqueza, el lucro, la palabra lucro, no hay que tenerle miedo, no hay que odiar a la palabra lucro. El lucro, la ganancia es importantísimo para que tú puedas vivir, para que te puedas comprar una chompita, unos zapatitos, una ropita. Si no, ¿cómo te la compras? Son las mentiras de la izquierda. Y en cuarto lugar, este tema de la improvisación. No han pasado ni un día y medio y el señor Castillo vuelve a presentarnos a otro equipo, a otra gente que lo va a ayudar. Y ¿qué cosa van a armar en 2-3 días? ¿Qué cosa van a armar en un mes, en 2 meses? Esta es una preparación que tiene que ser seria. Pero bueno, la señora Keiko Fujimori tendrá sus propias batallas, ha tenido sus propias debilidades en la campaña, tiene sus propias debilidades y defectos. La señora Keiko Fujimori tampoco, digamos, es una santa, ni es, digamos, una mujer a la cual pues se le prenden velas, pero creo que en este momento la población tiene que empezar a ser más sensata. Si ustedes como pobladores, como personas que están pasando pobreza, quieren un cambio,
Ustedes tienen que entender que el cambio no es simplemente un milagro, no salir a hablar cosas bonitas, salir sin zapatos a decir yo soy campesino, salir con el sombrero a decir yo soy rondero, ¿no? El cambio requiere ajustar las tuercas con equipos profesionales, con un plan bien armado, con gente que sepa de los temas que va a manejar en el gobierno. Así que ya ustedes tendrán que ver por quién votan, pero sí desde acá, desde tu candidato 2021, en este último programa de la segunda vuelta, les dejamos este mensaje. Si ustedes quieren un cambio, lamentablemente ese cambio va a tener que ser hecho, realizado por gente que sabe cómo funciona el Estado, por gente que sabe cómo funciona la economía, por esa gente que ustedes consideran, ah, no, son los mismos de siempre, sí. Hay muchos mismos de siempre, hay mucha gente que es la misma de siempre, que no merece estar en el gobierno. Pero hay mucha gente que conoce bien el Estado, que no es la misma de siempre, y que no está con el señor Pedro Castillo, ni en medio de esa improvisación, de esa, digamos, falta de ideas, de esas generalidades que plantea ese candidato, sino que están del lado de la señora Keiko Fujimori, o por lo menos estarían más ávidos para participar en una propuesta, en un gobierno de la señora Keiko Fujimori, porque es gente que valora la economía, que valora la estabilidad económica, que valora el trabajo, las oportunidades. Necesitamos trabajar por los pobres, necesitamos preocuparnos por los pobres, necesitamos que haya cambios para que los pobres tengan lo que merecen, pero también necesitamos gente que pague impuestos. También necesitamos que los informales paguen impuestos. También necesitamos que los mineros ilegales dejen de ser ilegales, que los narcotraficantes desaparezcan. También necesitamos que los delincuentes sean reducidos, digamos, encarcelados y eliminados de las calles. También necesitamos orden y necesitamos riqueza, necesitamos inversión privada, necesitamos grandes empresas porque son las que dan mucho trabajo. Las grandes empresas internacionales o nacionales, los grandes grupos económicos son los que dan mucho trabajo, así como las medianas empresas y así como las pequeñas empresas. Entonces vamos a votar por la libertad económica, por la empresa, por la iniciativa privada, por las oportunidades de desarrollo, para que las cosas sigan mejorando, no para patear el tablero y para destruir lo que hemos construido. Muchas gracias, mucha suerte mañana y todos a votar. Nos vemos en una siguiente edición de Tu Candidato 2021. Yo soy José Ignacio Beteta. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado Tu Candidato 2021.
En RCR hemos presentado Tu Candidato 2021.